Se acerca el Día de Todos los Santos, o también el conocido como Día de Muertos, y en honor a ese día tan especial para la cultura popular, he decidido comulgar con ese espíritu festivo y traer para ustedes a personajes de la historia que por alguna razón eran terroríficos, personalidades que eran difíciles de tratar o que expulsaban un aura de miedo, e inclusive que pudieron ser inspiración para personajes de historias terroríficas, verdaderos monstruos, que nos demostraban que debemos temerle más a los vivos que a los muertos, porque estos, a diferencia de los espectros o monstruos que se narran en las leyendas o mitos, sí existen y están allí afuera. Casos, por ejemplo, de la isla de Epstein o de lo ocurrido con el cantante Diddy Combs, que revelan una red de abusos y que involucran a políticos, empresarios, actores, cantantes, etc. Esto es simplemente una advertencia de que aún vivimos con monstruos que parecieran ser normales, pero que en realidad esconden en su alma negras intenciones. En esta lista encontrarás hombres y mujeres terribles que vivieron en este mundo, que una vez más repito, fueron reales, existieron, y que su sola presencia, sabiendo los terribles actos que cometieron, o la impresión que daban a los demás, les hacían temblar de miedo. Esta es quizás una de las primeras veces que les advierto sobre el contenido de este video, pues lo que estoy a punto de narrarles es de lo peor que ustedes van a escuchar sobre la humanidad. Si son sensibles o susceptibles, deben abstenerse de este video, pues quien advierte no traiciona, y como Dante en la puerta del infierno, digo antes de comenzar, abandonad toda esperanza, vosotros que entráis. Vlad el Empalador. ¿Quién no conoce en esta tierra el nombre de este personaje histórico? Vlad Tepes, conocido también como Vlad III Dracul o Draculea. Su nombre encierra un enorme misterio, relacionado a la palabra Dracul o Draculea con la palabra dragón, por ser su padre perteneciente a esta orden, pero también se relaciona con el demonio, pues en rumano la palabra dragón no existía, siendo esta palabra designada para nombrar al demonio, de manera que su nombre para ellos literalmente significaría hijo del demonio, aunque en realidad quería decir hijo del dragón. Se relaciona a Vlad con Transilvania porque allí fue su lugar de nacimiento en 1431. El príncipe de Valaquia, Vlad III, reinó en los años 1456 y 1462, considerado uno de los más importantes gobernantes de Valaquia y un héroe nacional de Rumania. De niño fue rehén de los otomanos, lo que ocasionaría un inmenso odio hacia los turcos, a los cuales se enfrentaría varias veces durante el sultanato de Mehmed II el Conquistador. La forma predilecta de Vlad de ejecutar a sus enemigos era precisamente empalarlos, cubriendo los alrededores de su castillo con soldados y emisarios turcos empalados, lo que debió de ser una terrible visión para los turcos que invadieron su territorio. Los rumores de la crueldad de Vlad Dracul se extendieron por todas partes, considerándolo un ser grotesco e inclusive demoníaco. Este personaje sería la inspiración de Bram Stoker para la creación de su Drácula, pues se decía que disfrutaba de torturar a sus enemigos, ejecutándolos pero sin acabar con sus vidas rápidamente, sino lentamente, haciéndolos sufrir. También se cree que solía beber la sangre de sus enemigos o que remojaba su pan en ella. Se estima que en los periodos que estuvo en el poder, que fueron apenas 7 años en total, ejecutó a unas 100.000 personas, de preferencia empalados. Es por ello que después de su muerte en el siglo XVI le llamaron Vlad Tepes, es decir, el empalador. Uno de los ejemplos de su cruzada contra los turcos y de sus métodos poco ortodoxos fue cuando invadió Bulgaria, que en aquel entonces estaba en manos del Imperio Otomano. Enviaría al final de la campaña al rey húngaro Matías Corvino 2 sacos repletos de orejas, narices y cabezas, con una carta de Vlad que decía lo siguiente: he matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Obluzitsa y Novoselo hasta Sabnit y Higen. Hemos matado 23.884 turcos y búlgaros, sin contar a aquellos a los que quemamos en sus casas, o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado, y aprovechemos esta situación, puesto que, si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz. Imagina la visión que te presento, un bosque completo de empalados. Imagina ver eso siendo el sultán Mehmed II,
pues Vlad había ordenado talar un bosque completo y empalar con la madera de estos árboles a 20.000 prisioneros. Cuando Mehmed vio esto, se horrorizó ante esta visión, cuando visitó a Vlad en el año de 1461. Sin embargo, al mismo tiempo elogió la capacidad de Vlad de utilizar el terror para gobernar. Precisamente este era el pensamiento de Vlad Dracul, usar el miedo para mantener el control, para aterrorizar tanto amigos como enemigos. Quizás Maquiavelo estaría asombrado de lo bien que Drácula comprendió sus principios. Es mejor ser temido que ser amado. Este personaje nos deja pensando hasta qué punto la crueldad es correcta para mantener el poder y para disuadir a los enemigos. Los relatos sobre este personaje histórico puede que sean exagerados, pero no se puede negar que era cruel y que está documentada la campaña de terror que ejerció sobre sus enemigos. Finalmente encontró su muerte en una emboscada en el año de 1476, en donde los turcos lograron deshacerse de él, llevando su cabeza para ser exhibida en Estambul, y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Snagov. Ahuizotl. Para muchos no es una sorpresa el decir que lo que se conoce como Mesoamérica hubo culturas que intentaron dominar a otras. También los incas tuvieron sus propios dirigentes conquistadores como Pachacútec. Como en la mayoría de culturas en la historia, unas intentaban dominar a otras, unas eran pacíficas y otras eran culturas guerreras, que peleaban por obtener más territorio, por subyugar a otras para que éstas les rindieran tributo. No es para nada desconocido incluso en nuestros días que la guerra es un asunto muy humano y que no ha habido ninguna especie que la haya desarrollado y perfeccionado tanto como nuestra especie. Después de la caída del señorío de Azcapotzalco por la unión de los tres aliados llamados la Triple Alianza, que formó el caudillo Tlacaelel, compuesta por Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan, se unieron para destronar al señorío reinante, y desde ese momento el imperio mexica, mal llamado imperio azteca, se levantó por encima de todas las demás culturas, logrando la conquista de varios pueblos y estableciéndose como el señorío gobernante. Esto lo lograron porque la sociedad mexica era una sociedad profundamente guerrera. Las clases dominantes eran precisamente los sacerdotes y los militares. Los mexicas en muchos aspectos eran como los espartanos, teniendo en sus escuelas entrenamientos para ser guerreros, existiendo también jerarquías como los llamados guerreros jaguar y guerreros águila. El estilo de pelea de los mexicas no tenía como objetivo matar a su oponente, sino más bien reducirlo para llevarlo a ser sacrificado, en las conocidas como guerras floridas. De acuerdo con la cantidad de prisioneros que los guerreros llevaban era su jerarquía, también dependiendo su ascendencia noble o más igual. Los mexicas eran expertos en el arte de la guerra. Llevaban algunos de ellos cráneos o indumentarias que les hacían ver terroríficos a sus enemigos, y se dice de una estrategia en la cual usaban una especie de instrumento que parecía gritar. También hacían cánticos que aterraban a sus enemigos y solían levantar la tierra para confundirlos. Sabían en resumen usar lo que se considera como psicología de guerra. Los gobernantes del imperio mexica eran llamados tlatoanis, cuya traducción es orador. De los tlatoanis más importantes y también más despiadados estaba Ahuizotl, quien gobernó el imperio mexica del año 1486 a 1502, extendiendo el imperio en el centro sur de lo que hoy es México e inclusive territorio de lo que hoy es Guatemala, uniendo el Golfo de México con el Océano Pacífico. Se cuenta de Ahuizotl que era un militar muy capaz y un guerrero notable, que conducía a sus soldados directamente en la batalla. Se dice que conspiró para asesinar a su predecesor, Tizoc, y hacerse con el trono mexica, ya que Tizoc murió envenenado. Para aumentar el prestigio y el temor que otros pueblos sentían por los mexicas, ordenó la expansión del Templo Mayor y aumentó significativamente la cantidad de sacrificios. Tan solo para la ceremonia de inauguración de esta expansión del templo, se sacrificaron entre 20.000 y 80.000 personas en tan solo 4 días. La cada vez más lujosa vida y las obras que realizaba en Tenochtitlán le hacían requerir de cada vez mayores tributos de los pueblos sometidos, aunque también el comercio floreció durante su gobierno. Se cuenta la historia de un poblado que se negó no solo a pagar tributo a Ahuizotl, sino que también se negaron a que pasara por allí el comercio, de manera que Ahuizotl envió a su ejército y toda esa población fue exterminada. Mujeres, niños, ancianos, todos por igual, inclusive los animales de crianza, exterminados por completo. Una prueba de que con los mexicas no se jugaba. Los cráneos de los enemigos sacrificados iban a dar al Zompantli,
un terrible sitio en donde se coleccionaban las cabezas enemigas, que era seguramente algo aterrador de ver. Por su reputación de ser un gobernante cruel que sometió a otros pueblos es que está en esta lista, pero Ahuizotl también es responsable del esplendor de Tenochtitlán y de las nuevas conquistas militares de la Triple Alianza durante su gobierno, siendo un comandante militar notable que no dudaba de dirigir personalmente a sus guerreros en batalla. Su gobierno logró dar la estabilidad y el esplendor que se habían perdido en gobiernos anteriores al suyo, con los tlatoanis Tizoc y Axayácatl, estableciendo a los mexicas y su señorío como el dominante en la mayor parte del centro y sur de Mesoamérica. Calígula. El infame emperador de Roma, al cual se le achacan diversos crímenes, en su época de perversidad y perversiones, que asoló al imperio y que le llevó a su merecida muerte a manos de sus propios guardias pretorianos. Es extraño que ese monstruo al principio era una persona normal e inclusive un buen gobernante. Los primeros meses de su gobierno estuvieron marcados por prosperidad y una excelente dirección del Estado. Su verdadero nombre era Cayo Julio César Augusto Germánico. Sin embargo, se le conoció como Calígula por las botas que llevaba cuando acompañaba a su padre en sus campañas militares, calzando las botas militares, pero que al ser un niño estas eran pequeñas. Calígula literalmente significa botitas, de la palabra romana caligae, sandalias o botas. Gobernó de 37 después de Cristo hasta el 41 después de Cristo. Apenas 4 años fueron suficientes para las atrocidades que cometía. Se piensa que su crueldad, despotismo y perversión se deben a una enfermedad que no fue diagnosticada. Dicha enfermedad lo llevó hasta su caída en la locura. La primera acción terrible que hizo fue mandar a asesinar a varias personas que habían prometido sus vidas a los dioses si Calígula mejoraba, pues así era de querido el nuevo César. Forzó a desvivirse a miembros de su familia como su suegro, el senador Marco Silano, y su primo Tiberio Gemelo, pues se dice que éste instigó una conspiración en contra de Calígula cuando estaba enfermo, aunque según Suetonio, los complots eran pura imaginación del emperador. Se cuenta que mantenía relaciones incestuosas con sus hermanas, a las cuales también habría obligado a prostituirse. En su gobierno, las orgías eran muy comunes, inclusive ocupando a las esposas de sus senadores como prostitutas y torturando a sus vasallos para su diversión. También se cree que una vez mandó ejecutar a un niño simplemente porque le molestaba su tos, que asesinaría a una de sus hermanas, la cual estaba embarazada de él, y que además de eso se comió el feto. Drusila, así se llamaba su hermana, objeto de sus depravaciones, la cual era menor de edad cuando abusó de ella por primera vez. Inclusive se cuenta que sostuvo relaciones también con su abuela Antonia, quien lo había criado. Quiso que los judíos erigieran una estatua en su templo y que lo adoraran como un dios, pues él mismo se veía como tal, a lo que el pueblo judío respondió con una negativa, pues su ley les impedía semejante cosa, y le respondieron que solamente ocurriría tal sacrilegio si el emperador exterminaba a todo el pueblo de Judea. Le declaró la guerra al dios Neptuno y puso a sus soldados a recoger conchas como símbolo de su victoria. Por su vida de extravagancias y de derroches, las arcas del Estado se vaciaron, quedando en la completa crisis económica, que quiso solucionar imponiendo nuevos impuestos, incautando propiedades mediante el asesinato de senadores y hombres opulentos, así como pedir dinero directamente al pueblo romano. Después de las crisis económicas vino también la hambruna. Calígula se veía a sí mismo como un dios e inclusive había veces que firmaba con el nombre de Júpiter, apareciendo ante el Senado y el pueblo vestido como un dios o un semidios. Mandaría la construcción de 3 templos en su honor, además de que nombraría a su caballo, Incitato, como senador de Roma. La vida de depravaciones de este monstruo de la vida real terminó cuando su propia guardia pretoriana se rebeló, dirigidos por Casio Querea, acabando con la vida del degenerado emperador de Roma y poniendo en el trono a su tío Claudio. Aunque he de decir en honor a la verdad histórica, que los historiadores modernos no están convencidos de que todas estas atrocidades sean ciertas, y se cree que pudieron haber sido exageradas, porque las principales fuentes históricas como Filón de Alejandría o como Suetonio se dice que son poco confiables, ya que en el caso de Suetonio se sabe que hablaba mal de todo aquel que no apoyara su partido, de manera que no hay un juicio objetivo sobre el emperador. También es cierto que si bien hay otras fuentes, ninguna de ellas habla bien de Calígula, algunas más creíbles que otras. Atila. El llamado como el azote de Dios, no sin motivos. Atila, el rey de los hunos, es concebido hasta la actualidad como aquel que truncó para siempre el destino de Roma, como un destructor de la civilización.
El mismo Atila, según se cree, solía decir: en donde pisa mi caballo no crece la hierba. Es reconocido por ser un guerrero cruel que llevó a muchas masacres y saqueos que devastaron ciudades enteras en su propósito de destruir al Imperio Romano, invadiendo tanto el oriente como el occidente y exigiendo tributo. Atila, al igual que Vlad el Empalador, sabía cómo utilizar el terror para lograr sus objetivos militares y para gobernar con puño de hierro. Esto hizo que el imperio de los hunos floreciera, alcanzando su apogeo bajo su liderazgo, y considerándose el más grande de Europa en aquel momento histórico. Aunque el imperio huno floreció durante Atila, este no sobrevivió luego de su muerte, derrumbándose. Aún así, para los húngaros y para los germanos, Atila es un héroe. La invasión de Atila a los Balcanes fue relatada de la siguiente manera. La nación bárbara de los hunos llegó a ser tan grande que más de 100 ciudades fueron conquistadas y Constantinopla casi estuvo en peligro. Hubo tantos asesinatos y derramamiento de sangre que no se podía contar a los muertos. Incluso ocuparon iglesias y monasterios y degollaron a monjes y doncellas en gran número. Durante su invasión a Italia en el 452 a.C., sometió a pillaje varias ciudades y redujo a Aquilea hasta los escombros, obligando al emperador romano Valenciano III a abandonar Ravenna y refugiarse en Roma. Sin embargo, se detuvo cerca del río Po y se retiró. Al año siguiente murió mientras planeaba una nueva campaña en contra de Constantinopla para exigir el pago de tributos. Se dice que de una hemorragia nasal que le provocó la muerte. Otros dicen que fue su propia esposa quien le quitó la vida con una daga, pues precisamente moriría el día de su matrimonio. Aunque al igual que suele ocurrir con otros personajes históricos, se piensa que mucho de lo que se sabe sobre Atila proviene de historiadores de aquella época contrarios al rey huno, que por lo tanto pueden ser poco objetivos. Para unos el azote de Dios, para otros un gran líder y guerrero. Leopoldo II. Uno de los episodios más terribles del colonialismo europeo lo protagonizaron los belgas en el Congo, dirigidos por este terrible personaje. En la época en la que Europa hacía una repartición descarada de África, creando sus colonias en donde podían, Leopoldo II estableció su propia colonia en uno de los territorios más inmensos en el centro de África, e hizo lo que según él era llevar la civilización. A esta colonia, que constaba de 100 kilómetros cuadrados, era 60 veces más grande que Bélgica. Leopoldo II gobernaría de los años 1865 a 1809, en esos años convenciendo a las potencias euroasiáticas de que le dieran el control de esta extensa región, con el objeto de llevar el cristianismo, los valores de la civilización occidental y el comercio, a lo que se le llamó en 1885 el Estado Libre del Congo. Aunque en el nombre solamente llevaba lo de libre, esta propiedad colonial no era pertenencia de Bélgica, sino exclusivamente del rey Leopoldo, siendo la única colonia privada del mundo, lo que le beneficiaría enormemente porque las intenciones verdaderas de Leopoldo estaban más allá de una labor filantrópica, muy alejadas del humanismo con que revistió sus palabras, pues el Congo poseía una enorme riqueza, principalmente de marfil, que era un bien de lujo muy costoso en aquella época, porque con este material se realizaban diversos productos, tanto teclas de piano como piezas de joyería. Los maltratos a los nativos africanos con el objeto de extraer este importante material están plenamente documentados. El caucho también fue un recurso muy importante para la época y que se podría extraer también de estas tierras, al poseer los árboles de donde se producía esta materia prima, siendo estos árboles muy codiciados porque tardan muchos años en crecer, de manera que el Congo era una verdadera fuente de riquezas. El Estado Libre del Congo era todo menos libre, convertido completamente en un campo de trabajo masivo, siendo responsable de la muerte de alrededor de 10 millones de inocentes. Leopoldo II protagonizaría un verdadero holocausto en el Congo, que superaría inclusive el holocausto producido por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, aunque se piensa, sobre todo por historiadores belgas, que los números son exagerados y que en realidad no es posible cuantificar las víctimas, pues en aquella época no se sabía cuánta población habitaba el Congo. Pero sí se habla de los métodos brutales que utilizaron los representantes de Leopoldo para obligar a la población nativa a explotar el caucho. El Estado Libre del Congo estaba controlado por un ejército privado de alrededor de 19,000 soldados conocidos como la Fuerza Pública. El terrible método que usaban para aterrar a la población era el siguiente: entraban a una aldea por la fuerza, tomaban a las mujeres y niñas como rehenes y ordenaban a los hombres adentrarse en la selva para recolectar una cuota determinada de caucho.
Mientras los hombres intentaban cubrir la cuota trabajando forzadamente para salvar a sus esposas e hijas, estas morían de hambre o eran sometidos a abusos sexuales. Además, aquellos que no cumplían con la cuota asignada eran amenazados con cortar una de sus manos o la de sus hijos. Lo hacían de esa manera porque no querían gastar balas reservadas solo cuando había un motín o rebelión. De manera que cuando se usaba una bala para acabar con la vida de los revoltosos, se les exigía que a la vez enviaran una mano cortada del rebelde muerto. De manera que los soldados llevaban canastas repletas de manos cortadas, aunque también este método se prestaba para otra clase de abusos, pues si un soldado erraba un tiro, amputaba la mano de un inocente, para justificarse ante sus superiores. Lo mismo hacían si les apetecía jugar al tiro al blanco con los nativos. Se dice que cuando Leopoldo II se enteró de lo que ocurría en su colonia, quedó consternado, pues a pesar de que obtenía beneficios de la misma, jamás en su vida pisó el Congo, aunque otros aseguran que dijo, cortarles la mano es algo idiota, yo les cortaría todo lo demás, pero no las manos, esto es lo único que necesito en el Congo. Los abusos que ocurrían en el Estado Libre del Congo comenzaron a ser cada vez más conocidos y a causar la consternación de otros países europeos. Aunque es verdad también que posiblemente esto lo usaban como un medio para desviar la atención de sus propios abusos que ejercían las otras potencias en sus posesiones coloniales. En 1908 Leopoldo transfirió su colonia a Bélgica, de modo que ahora fuera propiedad del Estado, convirtiéndose en el Congo belga. Los terribles abusos cometidos por este miserable hombre que se dedicó a atormentar, a robar y a abusar de una población con la finalidad de adquirir riqueza, y una inmensa riqueza, convirtiendo a Bélgica en una potencia imperialista y a él mismo en un multimillonario, son una de las muestras del imperialismo y del colonialismo, la fase superior del capitalismo, pues en la búsqueda de adelantarse a la competencia en el mercado de la venta de caucho, se impusieron las medidas inhumanas relatadas aquí, para ganarle a otras potencias imperialistas que explotaban el mismo material en América y en Asia. Aunque tuvo un aspecto benéfico al generar el primer movimiento masivo moderno en defensa de los derechos humanos. Actualmente aquella posesión colonial se convirtió en la República Democrática del Congo, pero aún no ha olvidado los graves daños y el abuso causado por parte de Leopoldo II y los belgas. Falaris. Uno de los peores tiranos de Grecia, famoso por el diseño y la construcción de un método inhumano de tortura, el conocido como toro de Falaris, que consistía en una estructura hecha de metal con forma de toro en donde se introducía a la víctima, para posteriormente encender fuego que calentaba al toro, y por ende produciría terribles quemaduras a la persona dentro del toro hasta su muerte. Lo intrigante de este instrumento de tortura y de muerte es que por medio de un mecanismo, los gritos de la víctima se escuchaban como el mugido del toro. Falaris no se sabe cuándo nació con certeza, pero sí cuándo murió, en el 570 a.C. La ciudad de Himera lo nombró Strategos Autocrator, es decir, general con poder absoluto. Se hizo con el poder de toda la isla de Acragas, hoy Agrigento. Falaris era conocido por su excesiva crueldad, al punto de que se decía, devoraba bebés en periodo de lactancia, practicando el canibalismo. Ejecutaba y torturaba a sus enemigos en el toro que recibe su nombre, que fue diseñado según se dice por Perilo de Atenas, quien sería la primera víctima de su creación. Cansados de la tiranía y de la crueldad de este horrible hombre, se rebelaron en su contra dirigidos por Telémaco, capturando a Falaris e irónicamente, ejecutándolo con su misma invención que tanto daño había causado, en el año 554 a.C., el carnicero de Praga. Tan solo con el sobrenombre que le dieron a este personaje, ya nos predispone a los horrores que vamos a escuchar. Reinhard Heydrich era, a diferencia de algunos otros altos mandos alemanes, el alemán ario perfecto, rubio, de ojos azules, alto, esbelto y atlético. Era además un músico talentoso, capaz de hacer llorar incluso a sus rivales con sus interpretaciones musicales con el violonchelo. Traumatizado por la suposición de que su abuela había sido judía, ordenó una investigación de sus orígenes, determinándose que no tenía antepasados judíos. Era además deportista y un piloto competitivo, adicto a su trabajo, imaginativo y enérgico. Su padre había sido un cantante de ópera famoso a quien decepcionó cuando se enlistó para ser militar, en lugar de seguir con su carrera de músico. Desempleado en 1931, conocería a Himmler y le hablaría sobre sus ideas para crear un servicio de inteligencia interna dentro del partido. Impresionado con las ideas de Heydrich,
lo introdujo dentro de las SS. Himmler tuvo a Heydrich como su mano derecha, siendo su segundo al mando, creando la Gestapo. Después de la separación de la SSA y de las SS, Heydrich se convirtió en el jefe de la Gestapo. De esa manera se convertiría en el jefe de la Policía de Seguridad y del SD, con el objetivo de identificar y eliminar a los enemigos internos y externos del Estado, tanto judíos como marxistas, anarquistas, luteranos, católicos y todos aquellos que fueran en contra de la narrativa del Reich y de su ideología. Heydrich pensaba que era necesario erradicar la base biológica de estas ideologías, considerada por ellos perversas, que eran los judíos precisamente, siendo el artífice de la solución final, un plan de erradicación racial que llevó a la ejecución de 6 millones de judíos y de otros millones de enemigos del Reich alemán. Creó los Einsatzgruppen, o grupos operativos, que no era otra cosa más que ejecutores que iban con el ejército regular a las zonas de ocupación para que se deshicieran de todos aquellos que consideraban peligrosos para el Reich. Estos grupos acabaron con la vida de 1 millón de personas aproximadamente. Como gobernador del protectorado de Bohemia y Moravia, con la función de reprimir los levantamientos o alzamientos de la población, se ganó el apodo de El Carnicero de Praga, o también denominado como la Bestia Rubia, pues recién llegado a ocupar su cargo, ordenó la ejecución de 550 personas, con la finalidad de difundir el terror en la población. En mayo de 1942, 2 soldados checos atentaron en contra de la vida de Heydrich, al lanzarle una granada que terminó explotando cerca de su automóvil, y las esquirlas se incrustaron en su espalda, quien a pesar de estar herido se levantó para perseguir a sus atacantes. Sin embargo, aunque no parecían de gravedad estas heridas, poco tiempo después moriría por la infección producida por las mismas, una muerte que conmocionó a Himmler y al mismo Hitler, quien maldijo la mala costumbre de Heydrich, quien creyéndose invulnerable, no llevaba guardaespaldas, siguiendo el mismo camino en su Mercedes descapotable día con día, por lo que no era difícil realizar un atentado en su contra. La furia de Hitler fue tal que ordenó a Himmler que arrasara la población checa de Lidice, por haber recibido y escondido a los perpetradores de este atentado. De manera que 199 hombres fueron ejecutados, 195 mujeres fueron enviadas a un campo de concentración y 95 niños fueron arrestados. 81 de los mismos serían ejecutados en el campo de exterminio de Chelmno. No solamente en vida, sino que también en su muerte se derramó sangre de la población checa. Erzsébet Báthory, la vampira sádica. La asesina en serie más prolífica de todos los tiempos. Esto es suficiente para saber el por qué esta mujer está en esta lista. La condesa húngara Erzsébet Báthory, o Elizabeth Báthory, quien vivió en los años de 1560 a 1614, es considerada una maníaca asesina que tenía la siniestra idea de bañarse con sangre de vírgenes, con el objetivo de que esto le daría la juventud eterna. De manera que con esta idea en mente, Báthory llevaba mujeres jóvenes y evidentemente vírgenes a sus castillos, a las cuales asesinaba y se bañaba en su sangre. También se dice que la bebía. Esta historia sería la inspiración de Bram Stoker para su Drácula, al igual que otro de los personajes húngaros, precisamente de la nobleza que gobernó Valaquia, Vlad Tepes. Al igual que él, Elizabeth Báthory controlaba la región de Transilvania, hoy una región perteneciente a Rumania. Se piensa que este sadismo está relacionado con una enfermedad, ya que desde que era niña, Báthory padecía de migrañas, cambios de humor violentos y ataques epilépticos. Se casaría con Francisco Nadasdy, de una familia influyente de Hungría, quien la iniciaría en la crueldad y en el gusto por la tortura. En alguna ocasión, se dice, trajo una muchacha que para el placer de Báthory la enjarró de miel y dispuso insectos que lentamente devoraban a la pobre mujer. Le regaló un guante con garras para que castigara a sus sirvientes, quizás solo por el placer que eso le causaba. Además, se involucró en círculos de alquimistas y de brujas. Báthory, a la muerte de su marido en 1604, se trasladó al castillo de Kachtice, que ahora son solo un montón de ruinas, que anteriormente era motivo de macabros sonidos que viajaban montaña abajo, pues se decían tantas crueldades que Báthory les hacía a sus sirvientes que las familias locales escondían a sus hijas para que no fueran a terminar al servicio de esta cruel mujer. Matar y torturar a sus sirvientes estaba bien, pues estos eran de su propiedad,
y en aquella época no era algo que causara el escándalo entre las clases nobles, pero el meterse con personas de la nobleza era algo completamente distinto, aun cuando sus víctimas fueran miembros de familias de menor rango, algo que no se pudo ignorar, pues en 1610 comenzaron a realizarse investigaciones por la desaparición de muchachas cerca del castillo Hachtice, ordenada por el mismo emperador del Sacro Imperio Germánico y de Hungría, Matías II. Tras el testimonio de varios testigos, finalmente Bathory fue capturada y encarcelada por el asesinato de 80 mujeres jóvenes, ascendiendo a más de 600 víctimas según algunos testigos. Aunque nunca se pudo condenar a la mujer, permaneció encerrada en su castillo hasta su muerte en 1614. Lo realmente preocupante es cómo la vida de mujeres y hombres no valía nada si no eran de la nobleza. Bathory pudo asesinar a cuantos quisiera, si es que eran personas de clases bajas. Para la época no era algo preocupante. Ni siquiera el abuso que sufrían era algo inusual, sino un aspecto muy común. Fue hasta que Bathory se metió con mujeres de la nobleza cuando hubo problemas. Se dice que aquel que el emperador Matías II había encomendado la tarea de investigar era Giorgi Turso, el primo de la condesa, que con otros hombres ingresaron al castillo, el cual estaba desprotegido, e inclusive nadie lo recibió cuando entraron. Lo primero que vieron fue una sirvienta que barría el patio, en un estado agónico, pálida. Había sufrido una paliza que le había destruido la cadera. Sin embargo, esto no causó ninguna reacción por parte de los hombres, porque eso era bastante normal. Pero al llegar al interior del castillo se encontraron con una muchacha desangrada, y otra que aún con vida tenía el cuerpo agujereado. En la mazmorra encontraron a una docena aún con vida que habían sido perforadas y mutiladas en varias ocasiones a lo largo de semanas. Exhumaron los cadáveres de 50 mujeres más. En un supuesto diario encontraban la evidencia, pues en él, Bathory describía con lujo de detalle y día con día a sus víctimas y lo que les había hecho. El castillo desprendía un tenue olor a putrefacción. Se dice que el origen de la idea que Bathory tenía de que la sangre de mujeres jóvenes o vírgenes era la fórmula para evitar el envejecimiento pasó en 1604 precisamente, cuando una de sus sirvientas que peinaba su cabello le dio un tirón, por lo que Bathory, enojada, le dio una bofetada que hizo sangrar la nariz de la pobre mujer. Aunque le fue bien, ya que se tenía la costumbre que por un error como estos, la sirvienta fuese llevada al patio y recibiera 100 bastonazos. Bathory notó que en donde la sangre había salpicado parecía que disminuían las arrugas, pensando que había encontrado la fórmula de la juventud, que era algo que la obsesionaba porque ya era una mujer de 44 años y pronto envejecería. Con ayuda de su mayordomo y de una sirvienta corpulenta, tomaron a la muchacha y la degollaron, vertiendo su sangre en la bañera de Bathory, que dice se bañó en ella, o al menos se embadurnó con ella todo el cuerpo. De esa manera comenzó la cacería de mujeres jóvenes con ayuda de sus sirvientes de confianza, buscando mujeres de entre 9 y 16 años para sus macabros rituales. El pastor, es decir, el líder religioso de la localidad, enterraba los cadáveres que la condesa le daba, procurándoles un entierro digno para mantener las apariencias, pero la cantidad de mujeres muertas por causas inexplicables aumentaba, al grado de que hizo sospechar al pastor, al cual la condesa amenazó. El pastor sería precisamente quien delató a la mujer ante el emperador Matías II, a través de la curia clerical. Se dice que además de estas atrocidades tenía la costumbre de quemar las partes íntimas de algunas sirvientas con veladoras, carbones o hierros al rojo vivo, solo por diversión. Se decía que con ayuda de su sirvienta, Dorothea Sentes, cuando estuvo en Viena, succionaba la sangre de las jóvenes, quienes eran inmovilizadas por la corpulenta sirvienta de Bathory, mordiéndolas directamente en los hombros, las mejillas y los pechos. Además también usaba un instrumento muy popular de tortura en la época, la llamada como doncella de hierro, la llamada dama de hierro o doncella de hierro, que era una especie de sarcófago con púas en su interior y en la puerta del mismo, que al cerrarse se encajaban en lugares específicos del cuerpo. Se dice que con el objetivo de no producir una muerte inmediata, sino con mucho dolor y sufrimiento. Fue precisamente la falta de nuevas jovencitas de clases bajas, por la cautela de la población pobre, lo que impulsó a Bathory a usar muchachas de la baja aristocracia, siendo este motivo de su ruina, además del poco cuidado que ponía en donde enterraba a sus víctimas, lo que la delataría. Aunque es necesario decir que algunos historiadores modernos cuestionan que este relato fuese cierto,
ya que se cree que en realidad Bathory fue una víctima de la política de su tiempo, siendo injustamente culpada o exagerados sus crímenes con el objeto de encarcelarla, y con ello de eliminar a una incómoda rival política, pues los que la juzgaron se beneficiaron mucho de su desgracia. Sin embargo, los terribles crímenes que señalan a Bathory como la responsable de un asesinato en serie la hacen una mujer especialmente cruel y uno de los personajes históricos más temibles. Joseph Mengele. Conocido como el Ángel de la Muerte, este personaje dedicó su vida a hacer experimentos con los prisioneros de los campos de concentración para mejorar la raza aria y exterminar a lo que él consideraba razas inferiores. Joseph Mengele no era ningún ignorante, al menos en su campo. Estudió medicina y antropología. Era un hombre que describen como arrogante y psicópata. Es precisamente esta oportunidad de experimentar con humanos en lugar de cobayas lo que le hace enlistarse en las filas del nacionalsocialismo, no por verdadera lealtad al partido, sino como una oportunidad para sus egoístas ambiciones de avanzar en su profesión. Fue el nacionalsocialismo lo que le dio la oportunidad de ser un hombre destacado en la historia, pero no para bien sino para mal. En otras circunstancias quizás no hubiese destacado en nada, pero es en Auschwitz donde comienza verdaderamente su aterradora historia. Tuvo sus inicios en el partido en el año de 1937, cuando apenas se encontraba cursando la carrera universitaria. Decidido a tomar el camino del que parecía el mejor postor, se afilió al partido en 1938 y recibió entrenamiento militar en 1940, uniéndose a la Wehrmacht. Sirviendo como médico militar, recibiendo a lo largo de su carrera varias distinciones, entre ellas la Cruz de Hierro de primera clase. Al quedar herido y no ser apto para continuar con su servicio en activo, se le dio el puesto que le llevaría a ser conocido en el campo de exterminio de Auschwitz. En aquel momento, aquel lugar contaba con alrededor de 140,000 personas. Mengele se presentaba frente a los desafortunados impecablemente vestido y con un bastón, indicando con extrema frialdad quién se dirigiría a las cámaras de gas o quiénes tendrían la fortuna de salvarse dedicándose a trabajos forzados. Miraba fijamente a los prisioneros, intentando encontrar en ellos algo que llamara su atención, teniendo predilección por los gemelos, pues eran el objeto de sus investigaciones. Refugiado en el pabellón número 10, Mengele llevaba a cabo despiadadas experimentaciones en humanos, buscando potenciar el nacimiento de niños arios con los cuales reforzar el Reich de los 1000 años. Uno de sus experimentos fue el cambio de la pigmentación del iris con el objeto de crear más seres humanos con ojos azules, inyectando en los ojos de sus víctimas sustancias diversas que le causaban infecciones o inclusive la ceguera. Otro de sus experimentos fue el de inseminar artificialmente a prisioneras que presentaban antecedentes familiares de gemelos. Si la mujer paría un solo hijo, este era depositado con vida en un horno donde arrojaban los desechos biológicos, y la madre era enviada a una cámara de gas. Solía enviar los órganos, miembros, cabezas, etc. a la Academia Médica de las SS en Graz para su estudio. Se dice que Mengele una vez mató a 14 gemelos personalmente, inyectándoles cloroformo directamente en el corazón. A pesar de las atrocidades cometidas por el Dr. Mengele, este escapó del castigo de los juicios de Nuremberg, pues huyó a América Latina, en específico a Argentina, mediante una red de pronazis que estaban ayudando a exmiembros del partido alemán a escapar de Alemania luego de que la guerra terminó. Mengele fue buscado por las autoridades e inclusive por el servicio secreto israelí, el conocido como Mossad, sin que lograran atraparlo. Murió en Brasil en 1979 de un accidente cerebrovascular. Fue enterrado con un nombre falso, exhumándose su cadáver en 1985. Shiro Ishii. Si Mengele hizo experimentos con los prisioneros del campo de exterminio de Auschwitz, conociéndose por ello como el Ángel de la Muerte, sin mostrar ningún remordimiento o piedad alguna por los que consideraba sujetos de prueba, el Mengele de Japón era Shiro Ishii y su conocido como Escuadrón 731, inclusive llegando a superar a su contraparte alemana en crueldad y en víctimas. No solamente los nacionalsocialistas cometieron delitos de lesa humanidad contra sus prisioneros, los japoneses dieron muestras de crueldad que muchas veces son olvidados por ser opacados por sus aliados alemanes, pero en realidad los crímenes cometidos por ellos tienen su propio mérito.
La invasión de Japón a China y Corea dio como resultado miles de historias sobre las atrocidades cometidas y los abusos del ejército imperial sobre la población. Casos de abuso sexual, de ejecuciones de niños, ancianos, mujeres y cualquiera que estuviera en el camino de los soldados japoneses, que lo hacían simplemente por diversión. La guerra es un asunto demasiado terrible, donde los abusos están a la orden del día, independientemente de cualquier tratado internacional como el de Estocolmo. Pues ninguno de los bandos realmente respeta los acuerdos, y no solo los soldados son los que sufren el precio de la guerra, sino en su mayoría la población civil es la que enfrenta cosas peores que la muerte. Uno de los grandes criminales de la historia, un monstruo en toda regla, es precisamente el teniente general Shiro Ishii, el comandante del conocido como Escuadrón 731, organizando a estos escuadrones con el objetivo de hacer investigación de armamento biológico y químico en prisioneros de guerra. Precisamente Shiro Ishii era microbiólogo. Miles de crímenes y horrendos experimentos médicos se le atribuyen directamente a Ishii y a su escuadrón. Shiro Ishii nació en Chibayama en 1892. Estudió medicina en la Universidad Imperial de Kioto. Ingresó en el ejército en 1922 especializándose en microbiología. Viajó por Europa en 1928 para recopilar información sobre armamento químico y biológico que fue utilizado en la Primera Guerra Mundial. Crearía un departamento de inmunología dedicado a la investigación sobre guerra biológica, auspiciado por ultranacionalistas japoneses como el general Nagata Tetsuzan o el ministro de guerra Araki Sadao. La guerra en Manchuria le dio la oportunidad de usar humanos para sus experimentos. Por primera vez en 1932, comenzando sus investigaciones sobre la guerra biológica en las zonas ocupadas de China, como parte de un proyecto secreto. En 1936, el Dr. Ishii se trasladó al distrito de Pingfang para crear un complejo de investigación de 6 kilómetros cuadrados y más de 150 edificios, construido por 15,000 esclavos chinos, de los cuales murió un tercio, debido a las duras condiciones de trabajo. Este sería el centro de operaciones del Escuadrón 731, también conocidos como Unidad Togo o Boekibu, trabajando hasta 3,000 empleados, de los cuales solamente el 10% eran médicos. Los prisioneros eran llamados maruta, es decir, troncos, de manera burlona porque se decía que ese lugar era un aserradero. Entre 3,000 y 6,000 personas murieron víctimas de las terribles experimentaciones que se hacían en ellos. Otros tantos murieron por las epidemias causadas. Ishii y sus colegas investigaron fundamentalmente sobre enfermedades infecciosas, inoculando a sus conejos de indias de gérmenes del cólera, tifus, difteria, botulismo, antrax, muermo, brucelosis, sífilis, peste, entre un largo etcétera. De esa manera analizaba el desarrollo de las enfermedades y probaba la efectividad de los medicamentos y vacunas para curarlas o reducir sus efectos. Los prisioneros eran forzados a comer alimentos infectados o a beber líquidos contaminados, también a portar objetos o ropa contaminada. También los usaron para probar la eficacia de las armas convencionales y de agentes químicos y biológicos como armas de guerra. Se usaban blancos humanos para probar la efectividad de granadas, lanzallamas o bombas explosivas. Se les obligaba a beber hiperita o se les exponía a ácido clorhídrico y gas mostaza. También se realizaron otros experimentos de carácter fisiológico, como lo hicieron los alemanes, como por ejemplo calcular el tiempo en el que una persona moría tras colocar la cabeza abajo, así como las embolias producidas por la inyección intravascular de aire. También se les inyectaba agua de mar, orina de caballo, lo que ocurría si se les privaba a una persona de agua y de alimento, así como del sueño. Se les hacía radiaciones masivas de rayos X, se les congelaba, se les colocaba en máquinas centrífugas solo para ver cuánto tiempo eran capaces de sobrevivir. Los experimentos sobre la hipotermia eran especialidad de Ishii. Para ello se exponía al conejillo de indias humano a temperaturas muy bajas en los meses más fríos del año, en distintas condiciones, desnudos, con ropas mojadas, con distintas dietas, de manera que se pudieran estudiar los efectos en el ser humano y la resistencia frente a estas condiciones. Luego se experimentaban las diferentes formas de reanimación. Congelaban las extremidades de los prisioneros y luego las calentaban con agua, observando a qué temperatura se desprendía la piel y los músculos. Practicaban también las vivisecciones, que no eran otra cosa más que la extracción de órganos mientras la persona continuaba con vida. A las mujeres embarazadas, por ejemplo, se les extraían los fetos.
Se hacían también biopsias en los prisioneros moribundos para extraer los órganos lo más frescos posibles. También se hicieron experimentos de tipo quirúrgico, como apendicectomías, traqueotomías u operaciones para extracción de bala que previamente se les había disparado a los prisioneros, amputaciones de miembros, etc. Esto le sería de utilidad a los cirujanos que operaban a los soldados japoneses heridos en el frente de batalla. Igualmente se experimentaba conectando el esófago directamente a los intestinos, extirpando el estómago. Cuando la guerra estuvo a punto de terminar y viéndola perdida, los miembros del escuadrón, así como su sanguinario líder, comenzaron a destruir evidencia, tanto anotaciones, archivos como películas sobre sus experimentos, y detonando las instalaciones, aunque estaban tan bien construidas que muchas de ellas resultaron intactas, quedando las ruinas como evidencia. Igualmente se comenzó a exterminar a los prisioneros que aún quedaban con vida, inyectándoles cianuro. Las víctimas de este macabro hombre van desde los 12.000 a inclusive 200.000 seres humanos que no murieron simplemente como cualquier otro, sino después de mucho dolor y de torturas peores que la muerte, al ser objeto de estas investigaciones inhumanas. Si se toman en consideración las epidemias desatadas y las muertes provocadas por esta cantidad, asciende a más de 500.000 muertos. Lo más terrible de esta historia es que los responsables de estas horribles muertes fueron perdonados, a diferencia de los alemanes que fueron juzgados y castigados. Shiro Ishii, el monstruo detrás de este terrible programa, fingió su muerte e intentó escapar, siendo capturado por los estadounidenses en 1946, pero con la condición de que entregaría a los Estados Unidos los resultados de sus investigaciones sobre la guerra química y biológica. Fue perdonado y no pisó cárcel alguna o fue ejecutado, así como sus colegas médicos que participaron junto con él en este macabro escuadrón. Inclusive muchos de ellos continuaron con sus investigaciones después de la guerra, protegidos por el gobierno japonés y estadounidense. Ishii abrió una clínica de beneficencia y murió en Tokio en 1959 a causa de un cáncer de garganta, después de convertirse al cristianismo. Shiro Ishii creería que el uso de la ciencia en la guerra sería decisivo para vencer, al desarrollar armamentos de destrucción masiva. Tuvo razón cuando en Hiroshima y Nagasaki se detonaron las primeras bombas atómicas. A pesar de la destrucción de cierto material que pudiera ser evidencia de los crímenes cometidos por Ishii, quedan como una memoria silenciosa algunas fotografías rescatadas de este terrible hecho histórico. Solo tengan también en consideración que los terribles experimentos hechos sobre prisioneros se hicieron no solo en hombres, sino también en mujeres, en niños, en bebés y en ancianos. Gilles de Rais. En el siglo XV existió en Francia un hombre de lo más monstruoso, que es acusado de ser uno de los primeros asesinos en serie, que gustaba de los niños y las niñas, en el mal sentido, todos ustedes saben a lo que me refiero. Sus crímenes fueron tales que dejarían a los tiranos lombardos y al mismo Nerón de Roma como meros aficionados. Gilles de Rais nació en una familia adinerada como un noble de dos casas poderosas, la de Laval y la de Montmorency. Quedó huérfano a los 11 años y al cuidado de un abuelo que era sumamente violento y monstruoso, al grado de que en años posteriores, en su juicio, Gilles diría que su abuelo y él rivalizarían en maldad y que le enseñó a disfrutar de pequeñas crueldades. A la muerte de su abuelo se convirtió en barón de Rais, heredando dos inmensas fortunas que lo convirtieron en uno de los hombres más ricos de aquel momento histórico, más incluso que el mismo rey Carlos VII. Dueño de tierras tanto en Francia como en Bretaña, Gilles de Rais acompañaría a la mismísima Juana de Arco en su cruzada por liberar Francia de los ingleses, siendo prácticamente de uno solo, pues Gilles de Rais admiraba intensamente a Juana y se convertiría en su mano derecha. A sus 25 años se convertiría en mariscal de Francia, pero todo cambió cuando se dio cuenta de la traición del ejército a su salvadora, inclusive del mismo rey que utilizó a la conocida como doncella de Orleans, y luego la dejaría a su suerte, siendo capturada por los borgoñones y llevada ante los ingleses, sin que se moviera un dedo para rescatarla. Después de esta decepción se retiró de las armas para llevar una vida llena de excesos, de muerte y de orgías. Se dice que Rais era apasionado de la música eclesiástica y no paraba hasta conseguir las mejores voces para sí, además de que también era muy generoso, despilfarrando su riqueza en cualquier persona que pidiera su caridad.
teniendo una mesa dispuesta para cualquiera que buscara alimento, y cuando se retiraba se llevaba ya sea alguna que otra cosa, o dinero directamente. Organizaba banquetes, gastando la mayor parte de su riqueza en fiestas y en obras teatrales. Al llevar esta vida de excesos, era evidente que aún una cuantiosa fortuna como la suya no duraría mucho tiempo, practicando la alquimia con el objeto de crear oro para seguir pagando sus excentricidades. Varios nigromantes y hechiceros le convencieron de que podían, mediante un contrato con el diablo o rituales de magia oscura, darle el oro que necesitaba. Se dice que en parte esta obsesión por adquirir más riquezas fueron las causantes de las depravaciones que en un momento más escucharán, pues se requerían niños para poder llevar a cabo los rituales apropiados. Pero al no recibir la riqueza que esperaba con estos métodos, debió de vender varias propiedades, inclusive a precios muy bajos. Se dice que cada vez que el varón visitaba sus propiedades, niños de la región desaparecían misteriosamente. También se dice que Gilles tenía una empleada que persuadía a los niños a visitar los castillos de Arrée para convertirse en pajes. Inclusive el mismo Gilles se atrevía a ir personalmente con estas personas y solicitarles a sus hijos con la promesa de una mejor vida, con un prometedor futuro para sus hijos. De acuerdo con los testimonios de sus sirvientes, a veces les cortaba la cabeza, otras veces les cortaba las gargantas y en otras les rompía el cuello a golpes. Para posteriormente, viéndolos desangrarse, Gilles se sentaba en las barrigas de los niños y sentía placer inclinándose sobre ellos para verlos morir, para posteriormente abusar de los cadáveres aún calientes. Posteriormente, cuando había satisfecho su malsano deseo, ordenaba a sus sirvientes que redujeran a cenizas los cadáveres. Se dice que Gilles caminaba por las calles en solitario, después de haber cometido estos horribles actos, como arrepintiéndose de lo que había hecho, jurando que ya no lo volvería a hacer, inclusive comprometiéndose a hacer una peregrinación a Tierra Santa para expiar sus culpas. Pero pronto volvía a cometer sus atrocidades. Fueron 8 años en los que Gilles se entregó a estas depravaciones, viviendo como si no se diera cuenta de las brutales acciones que llevaba a cabo. Según él mismo contó, cortaba la cabeza de los niños recién muertos y hacían competiciones él y sus allegados, eligiendo los rostros más bellos. Las cabezas eran ensartadas en picas y las iban calificando. Estas calificaciones, según se dice, las firmaba el mismo diablo, pues uno de sus brujos lo podía invocar, ofreciéndole los órganos de los niños en sacrificio. Pronto las desapariciones comenzaron a alertar a la población, quienes temerosos escondían a sus hijos, pero Gilles comenzó a raptarlos. El pánico se extendió y comenzaron a llegar los rumores de sus crímenes a oídos de las autoridades. El obispo de Nantes se dio cuenta de que estas desapariciones no eran casualidades, además añadiendo un altercado que tuvo Gilles con su hermano, al cual secuestró, de manera que el mismo duque Juan V envió al condestable del rey a capturar a Gilles. Fue detenido en septiembre de 1440 y conducido al ducado de Bretaña, siendo juzgado por los crímenes de herejía, sodomía y asesinato, condenado a la horca y a la hoguera. Fue en este juicio en donde el mismo Gilles relataría las terribles atrocidades de sus actos. Eran tan horribles las declaraciones de Gilles y de sus cómplices, que los jueces ordenaron omitir en las actas las peores partes. Es decir, que con lo que has escuchado hasta ahora, si es que te pareció perturbador e inhumano, no es lo peor que este hombre, o mejor dicho monstruo, hizo junto con sus cómplices. Solo para que te imagines qué pudo ser peor, que inclusive fue omitido de los registros del juicio: degollamientos, violaciones, necrofilia, pedofilia, colgamientos. Inclusive había bebido, según él, la sangre de sus víctimas, aun cuando estos se encontraban apenas con vida. Declararía también con total desfachatez que solo hizo lo que otros hombres sueñan con hacer. Se piensa que entre 80 y 200 niños y jóvenes de entre 7 y 20 años serían desvividos por estos terribles métodos. La mayoría de las víctimas serían varones. Sería enviado al cadalso el 26 de octubre de 1440, donde finalizaría la vida de uno de los más terribles monstruos de la historia. Aún en su ejecución, arengó a sus compañeros en pensar en su salvación y no tener miedo. Su cuerpo, a diferencia del de sus colaboradores, sería bajado antes de que las llamas lo alcanzaran, siendo enterrado en la iglesia de las Carmelitas de Nantes. Aún Gilles pudo haberse salvado, pues por su nobleza y su posición, al ser par de Francia, tenía la opción de solicitar la gracia real, lo que lo salvaría de la pena a la que había sido condenado. Sin embargo, no lo aceptó.
Con ello podemos darnos cuenta que la nobleza de todos los tiempos pudieron cometer los más horribles crímenes sin que fueran condenados por su posición privilegiada en la sociedad. El pueblo no podía creer que su héroe fuera un ser tan vil, un verdadero monstruo, pues si bien Juana había sido quemada por herejía, sería posteriormente declarada santa. Giles sería conocido como un héroe, y pasaría a ser, más allá de un villano, uno de los más terribles seres que han existido. Aunque en honor a la verdad, se piensa que en realidad Giles fue juzgado injustamente, como ocurrió en el caso de su querida Juana, pues se cree que no había pruebas suficientes para condenarlo, y que por los métodos de tortura ejercidos sobre él y sus sirvientes, estos testimonios o confesiones carecen de validez legal, ya que es evidente que ante la tortura, cualquier acusación podía ser aceptada para no sufrir más los dolores que dichos métodos ocasionaban, ya que en un principio Giles se había declarado inocente sobre los cargos que se le imputaban, y extrañamente cambió de parecer, declarándose culpable, como si lo hubiesen obligado a hacerlo. Además, se piensa que aquellos que acusaban a Giles de tales actos, que sería el duque de Bretaña y el obispo de Nantes, se verían beneficiados al buscar adquirir los bienes de los acusados, de manera que todo se trataría de un complot urdido por ambos para deshacerse de Giles y apropiarse de sus posesiones. Así es que según esta teoría, Giles, un héroe de Francia, al igual que Juana, fueron víctimas de juicios políticos. Sin embargo, la imagen de Juana se limpiaría con los juicios hechos posteriormente, que la exoneraban completamente de las acusaciones. En el caso de Giles, aunque algunas voces de historiadores y de otros intelectuales se unen para restaurar su imagen, aún no existe un consenso de inocencia. Lo que ayuda a estas voces que buscan limpiar su imagen es que Giles no solamente fue un héroe de Francia que peleó al lado de Juana en las batallas tan importantes como la de Patay y la de Ligny, sino que además se rodeaba de eclesiásticos y disfrutaba la música religiosa, pasando como un buen cristiano, siendo a la vez descrito como un hombre generoso que perdió su fortuna al ser demasiado desprendido con los pobres. Estas facetas de su personalidad parecen ser contrarias a las de un depravado monstruo. O Giles es inocente, o quizás sufría de algún padecimiento mental que le hacía cometer estos actos aberrantes, al mismo tiempo que le hacían ser un hombre piadoso, pues se cuenta que se arrepentía hasta la desesperación y el llanto de sus actos. Quizás tenía esquizofrenia o bipolaridad, tal vez incluso un síndrome de personalidad múltiple. Pero es evidente que para la época, sin conocimientos en psicología o psiquiatría, y a tantos años de lo ocurrido, es difícil emitir con certeza un diagnóstico, quedando como una incógnita más y siendo hasta el momento uno de los más horribles monstruos que la humanidad ha tenido en su historia. Realmente no sé qué decir, pues hemos presenciado algo de lo peor que existe en la humanidad. Y lo más aterrador de todo es que no estamos hablando de criaturas mitológicas, de leyendas de terror, que no sabemos si son ciertas o no, o que podemos estar tranquilos de que a pesar de ser interesantes, son inexistentes. No, estas personas que acabas de escuchar sobre sus terribles crímenes en contra de la humanidad, son reales, existieron, caminaron por esta tierra. Pero lo más horrible aún es que seres tan grotescos como estos aún existen, no han desaparecido. Inclusive es posible que los tengamos enfrente de nosotros, en las pantallas de nuestras televisiones o de nuestros celulares, pues ya hemos escuchado de los horrores de la isla de Epstein, y una lista llena de depravados entre los cuales están estrellas de Hollywood, cantantes, músicos, políticos, empresarios y personas de esa naturaleza que aún no han sido capturados ni lo serán. Son la nueva nobleza que como Gilles de Rais o como Elizabeth Bathory, por sus privilegios en la sociedad, no son condenados, porque a fin de cuentas los abusos sobre una población pobre, una población que a diario sufre de injusticias, ¿qué puede interesar? La nueva nobleza se comporta de esa manera. La nueva aristocracia puede usar a los miserables como conejillos de indias o explotar sus necesidades para todo tipo de abusos. He abierto ante ustedes una ventana a lo más horrible de la historia y de la humanidad. Espero que esto te abra los ojos, que te deje reflexionando, porque si algo es la historia también, es la recopilación de todos los errores y la bestialidad del ser humano. El historiador ha visto la sociedad tal como es, ha observado su rostro. Es un profeta al revés, dicen algunos, porque sabe bien que si algo es cierto en esta vida, es que de la historia no aprende nadie. Por eso es que vuelven a ocurrir las mismas atrocidades.